Hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y vamos a la reflexión de hoy, que queda en Hechos capítulo 15, desde el 38 al 40. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En este pasaje estamos viendo cómo dos amigos, dos hermanos, dos compañeros de milicia deciden tomar diferentes rumbos. Si nosotros vamos a la historia un poquito más atrás, dice en Hechos capítulo 13, del 2 al 3, dice que Pablo, Bernabé y otros hermanos estaban ayunando, ministrando al Señor. Viene el Espíritu Santo y les dice que hay que apartar a Pablo y a Bernabé para su obra. ¿Cuál era esa obra? Predicar el mensaje de Jesucristo. Y ahí es donde comienza el primer viaje misionero. En Hechos 12:25, Pablo y Bernabé van a Jerusalén y llevan a Marcos con ellos. ¿Pero qué pasa en el primer viaje misionero? Resulta que iba Pablo, Bernabé y Marcos, ¿cierto? Estaban viajando, pero en algún momento, en Hechos 13:13, Marcos dice, me devuelvo, y se devolvió. Y resulta que Pablo se molestó, como muchos de nosotros, ¿cierto? Nos molestamos cuando las cosas no nos parecen bien. Y bueno, y siguieron, ¿cierto? Ellos caminando, ¿cierto? Predicando la palabra del Señor. Y llegan a este punto en Hechos capítulo 15, cuando Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué, Bernabé? Vamos a ver a nuestros hermanos cómo están en su fe, y si que les falta algo, y así también vamos a predicar a otras partes. Y Bernabé, estaban ellos pero maravillados porque iban a volver a ver a sus otros hermanos. Pero Bernabé dice, sí, pero llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, no, yo no me voy a llevar no me lo voy a llevar. Él no fue con nosotros en la obra del Señor. Y bueno, y ahí es cuando ellos deciden separarse y comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Pero aquí quiero ver cómo el Señor también me ministra a mi corazón y también a muchos, ¿cierto? Cómo nosotros en este tiempo, ¿cierto? Tenemos tanta diferencia de opinión, tantas personalidades distintas, tantas formas de trabajo distintos. Y tanto, porque somos distintos, pero todos somos amados por nuestro Señor. Porque mire, Pablo no le gustaba o tenía una mala referencia de Marcos. Pero si vamos más adelante, ¿cierto? Si seguimos escudriñando las Escrituras, en segunda de Timoteo 4:11, dice que Pablo estaba en la cárcel. Mire, ya había pasado un tiempo y Pablo estaba en la cárcel. Y le escribe a Timoteo una segunda carta y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Envíame a Marcos porque me es útil para la obra. Aquí estoy con otro hermano porque muchos ya no están, ya no están. Entonces, por favor, envíame a Marcos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo pasó un tiempo y Pablo ya tenía otra opinión de Marcos? Y en Colosenses 4:10, que se lo quiero también leer, dice así, Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda. Le estaba escribiendo Pablo a las iglesias de Colosas. Y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca de cual habéis recibido mandamientos, si fuere a ustedes, por favor, recíbanle. Entonces, ¿cómo vemos, cierto, que Pablo ya tenía
otra opinión de este hermano, de Marcos. Y es porque también sabemos que el Señor, ¿cierto? Que el Espíritu Santo no solamente usó a Pablo y a tantos hermanos más para predicar, ¿cierto? Y para que la gente sea salva, sino que también el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros mientras caminamos. No somos una obra acabada. Y por supuesto que Pablo tampoco era una obra acabada. Y me impresiona tanto porque puedo comprender de que nuestro Dios está haciendo una obra completa en cada uno de nosotros. Sabemos, ¿cierto?, que somos distintos, distintas formas de pensar, distintas formas. Y puedo comprender que aunque el enemigo, las tinieblas, quieran separarnos, el Señor no le deja, que hay perdón, que hay amor, porque en su iglesia está Él. No hay una iglesia vacía. No hay personas, ¿cierto?, que solamente adoramos a un ser que todavía no conocemos, que todavía no vemos. Él está con nosotros y está en nosotros. Mire qué hermoso. Y esa obra, ¿cierto?, esa obra maravillosa de transformación, la estaba haciendo en Pablo, en Marcos, en Bernabé, en Pedro, en Juan, en tantas personas, en mujeres, en niños, en jóvenes. Y esa obra maravillosa que empezó, dice su palabra, que la va a terminar. Y también me recuerda tanto al ver la historia de Pablo, de Marcos, de Bernabé, que en algún momento se separaron. Pablo nuevamente se vuelve a juntar con Marcos. Por decir algo, ¿cierto? El problema por el cual Pablo y Bernabé se habían separado. Y cómo el Señor sigue actuando. Que el amor del Señor, como dice las Escrituras, como nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba decía, y que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que cómo van a conocer que son mis verdaderos discípulos, nos dijo el Señor, en que se amen los unos con los otros. Y el Señor lo está haciendo. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Y un beso para cada uno. Shalom.